Radio Surfui presentó ¿Qué pasó un día como hoy? Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del corredor minero. La empresa comunal Apu Yayagua de Fuerabamba ha sido galardonada con el Premio Iberoamericano a la Calidad Empresarial en las categorías de eficacia, excelencia y éxito por brindar servicio de transporte a Minera Las Bambas. Este reconocimiento destaca la consolidación de Apu Yayagua en el rubro de transporte de materiales y personal, beneficiando a los comuneros de Fuerabamba. En octubre de 2024, la empresa tendrá un mayor reto de su vida empresarial, el traslado de concentrado de cobre, un hito que fortalece su liderazgo en el rubro. La institución educativa primaria número 50665 de Congota en el distrito de Mara recibió un valioso donativo de 180 libros por parte de la empresa Techbrand Perú SAC, socio estratégico de Minera Las Bambas. Este aporte representa mucho más que un conjunto de textos. Es una inversión en el futuro de niños y niñas de esta comunidad, que ahora tendrán mayores oportunidades para explorar el vasto mundo de la lectura. Las Bambas ha alcanzado un hito significativo al celebrar su primera feria de diversidad e inclusión bajo el lema Nuestra diversidad, nuestra riqueza. El evento realizado reunió a 10 empresas contratistas: FH Ingenieros, Clínica San Pablo, Mota Engie Perú, Ferreiros, Komatsu Mitsui, New Reds, Geotex, Redsol, Cervosa y Huacanqui. Estas empresas participaron activamente promoviendo sus buenas prácticas y presentando los programas impulsados por Las Bambas a través del Comité de Diversidad e Inclusión. Con la participación de 35 empresas locales de la provincia de Cotabambas, se desarrolló la primera rueda de negocios Las Bambas 2024, una primera experiencia comercial en el sector minero que busca promover e implementar redes de contacto entre empresas locales contratistas. Desde el programa Corazón de Las Bambas se pretende incorporar a empresas locales en su cadena de valor. Para alcanzar este propósito, se implementan programas de acompañamiento basado en 3 pilares: fortalecimiento empresarial, sensibilización en seguridad y asesoramiento financiero. Minera Las Bambas viene haciendo el seguimiento, control y supervisión del proceso de construcción del estadio en la comunidad de Saigua del distrito de Capamarca, que próximamente será entregado como un espacio para practicar el deporte y actividades culturales por los pobladores de dicho sector. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui.
A nivel nacional, 6 de la mañana con 33 minutos. Este es el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, fin de semana, viernes 23 de agosto del año 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Amigos oyentes, sean todos bienvenidos. Nosotros ya estamos listos para compartirles la información más actualizada en el plano local, regional y nacional. Lógicamente la información también de los diarios y la información en el plano deportivo. Llaqtamasicuna wayqaykuna panaykuna sumaqpunchik kachun sapankos nikichispaq noqa sutimi Javier Chejia ñariki llaqtamasikuna riki noticias q'ipiusqaña chiaramuyku riki informativo Willaricui riki lluqsirimushan hinantinpi llaqtamasikuna AM, FM, Facebook, redes sociales chawpintapas riki wachirichimushayku riki Tambobamba llaqtapi kashayku riki frecuencia modulada nisqapi Chalhuachu llaqtapipis frecuencia modulada nisqapi riki lluqsiykamushayku llaqtamasikuna mana qunqarinaykipaq riki 810 AM a nivel de toda la provincia de Cotabamba, 102.7 FM Chalhuachu hinantinpi, hinallataq riki 97.5 FM Tambobamba chayladukunapi. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Nosotros listos y prestos para brindarles toda la información que tenemos preparada para hoy, 23 de agosto del año 2024. A diferencia de otros días, Javier, no sé si es mi percepción, pero hoy parece que el frío se ha aguantado un poquito, ¿eh? Parece que sí, ¿no? No está tan frío, tan helado como otros días, pero no es motivo para confiarse. No está de más siempre abrigarse, llevarse una chompita, alistar a los niños con abrigo para que puedan ir al colegio y no se enfermen, ¿no? Una alimentación adecuada, también en la lonchera llevarles frutita o uno que otro alimento nutritivo, ¿no? Evitemos, por favor, papito, mamita, darle estos productos embolsados que hacen muchísimo daño para el crecimiento de tu hijo. Después, cuando tiene 15, 16, se te va a estar enfermando y no vas a saber por qué. Nosotros listos con la información local, regional, nacional, internacional, por supuesto en el ámbito deportivo también, aunque en estos últimos días, Javier, el ámbito deportivo se ha convertido en el ámbito de espectáculos, ¿no? De la farándula, todo por el ex seleccionado nacional y diría también ex jugador de fútbol, Cristian Cueva, que bueno, ha tenido algunos problemas en su vida personal con su esposa y bueno, demás cosas que seguramente los oyentes lo saben mucho mejor que nosotros. Perfecto. Bueno, si comenzamos a hablar de deportes, en todo caso, tenemos que hablar de Paolo Guerrero. La información para el día de hoy dice lo siguiente, mucha atención, no va más en el César Vallejo. Paolo Guerrero quedó libre tras la resolución de Cámara de la Federación Peruana de Fútbol. Paolo quedó totalmente libre del contrato que le vincula con César Vallejo, así señala la resolución de la Cámara de Conciliaciones y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol. De esta manera, el goleador histórico de nuestra selección peruana podrá jugar en otro equipo y todo indica que sería Alianza Lima. No sé cuándo sería este fichaje, pero tendría que ser pronto, ¿no? Porque el libro de pases ya cierra, Gonzalo. El libro de pases cierra este 31 de agosto, a menos de, una semana y un día está cerrando el libro, así que todo indicaba que iban a presentar a Paolo Guerrero el fin de semana que juegan las chicas de Universitario de Deportes contra las de Alianza Lima, pero como este encuentro se va a desarrollar en el Monumental, si no me equivoco, no es el mejor ambiente para presentar a Paolo Guerrero. Seguramente lo van a estar presentando el lunes 26 o el martes 27. Y salió a hablar su hermano el Coyote Rivera, dijo que Paolo se va a retirar en Alianza, pero que le había indicado que cumpla su contrato que tiene con la César Vallejo, ¿no? También quien salió a hablar fue Richard Acuña, el gerente de la César Vallejo, indicando que no se haga el de la vista gorda, que tiene que cumplir con su contrato, si no este va a ser un precedente para que los organismos nacionales e internacionales del deporte pues nos vean con mala cara
por esta salida, este incumplimiento de contrato que está haciendo Paolo Guerrero con la César Vallejo. Así es, y hablando del plano deportivo, también una persona que hizo posible de que nuestra selección peruana vaya a Rusia, el señor Edwin Oviedo, se acordará Gonzalo, ¿no? Polémico, ¿no? El señor Poder Judicial absuelve en última instancia a Edwin Oviedo por el caso Los Huachiturros de Tumán. Bueno, la decisión del órgano jurisdiccional se dio en el juicio de los casos Los Huachiturros de Tumán, iniciado todavía en el año 2016 por la Fiscalía Especializada del Crimen Organizado de Lambayeque. La imputación de la Fiscalía fue por la muerte de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro, requiriendo en total 26 años de cárcel contra el empresario y expresidente de la Federación Peruana de Fútbol por cada una de las víctimas. Según las acusaciones fiscales, Edwin Oviedo habría liderado la presunta organización criminal Los Huachiturros de Tumán y ordenado el asesinato de estos trabajadores con el propósito de mantener el control de la empresa agroindustrial Tumán. Ha quedado demostrado la inocencia de Edwin Oviedo, es lo que se manifiesta en última instancia. 6 de la mañana con 39 minutos, 6:39. Recuerden que estamos saliendo también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en el Facebook como Radio Surfuy. Un saludo para todos los que se conectan a esta hora de la mañana. Entre otras noticias, tenemos la del Congreso, ¿no?, que ha aprobado la contrarreforma para que la policía lidere la investigación preliminar de delitos. Golpe, dice, al sistema de justicia. Con 72 votos a favor del fujicerronismo, APP y sus aliados, el Pleno modificó el Código Procesal Penal para restarle competencias al Ministerio Público y facultar a la Policía Nacional del Perú a que esté a cargo de la investigación preliminar de delitos. Ha sido este jueves donde se ha dado esta votación. El Pleno aprobó esta ley que modifica, está modificando el Código Procesal Penal para de alguna manera restarle competencias al Ministerio Público y facultar a la Policía Nacional a que esté a cargo de la investigación preliminar de delitos. Esto de alguna manera pues también va a agilizar un poquito las cosas, diríamos, ¿no? Sabemos que hay algunas deficiencias en el Ministerio Público. Ahora, el tema va a ser de cómo se va a fiscalizar a la policía en estos temas de la investigación preliminar. Considerando Sí. Gonzalo, el tipo o el nivel de institución Sí. que es la policía. Exacto, esa es la única preocupación, ¿no? Aparentemente está bien, pero si lo vemos de fondo, yo Sí. creo, y vemos desde todos los Es un ángulos. poco peligroso, Sí, pues. porque sabemos que hay el crimen también está enquistado, ¿no? Claro. Se ha visto casos de policías, pues, con casos de corrupción en la Policía Nacional del Perú. Y ahora, claro, por un lado está muy bien que la policía pueda ayudar de alguna manera al Ministerio Público a esclarecer algunos casos, pero ¿quién va a fiscalizar a la policía? Porque van a tener el poder, digamos, de decidir, ¿no? Sabes que tú sí eres culpable, pues tú has robado tal cosa, o tú has vendido droga, o cosas así. ¿Y cómo van a fiscalizar, no? Es un arma de doble filo. Esta ley, que ha sido impulsada desde la Comisión de Justicia y la Comisión de Defensa, ha contado con 72 votos a favor del fujicerronismo, Alianza para el Progreso y sus aliados. En 7 días, este dictamen deberá ser ratificado en el Pleno en segunda votación. Bueno, así está, ¿eh? Por eso le decía, el Congreso de la República mejor que deje de hacer las cosas que tiene que hacer, que se siente, que reciba su salario y nosotros menos perjudicados. No creo que nadie se oponga, ¿no? No creo porque... Ya que se les pague, ¿no? Pero que nada. Sí, pues que se les pague y ya que no hagan nada, por favor. Dejen de hacerle daño al país. Y es que, escucha bien, Gonzalo, y el día de ayer también Waldemar Cerrón presenta proyecto para que el Congreso fiscalice a jueces y fiscales. O sea, no puede ser. Por eso le digo, Gonzalo, yo creo que hay límites, ¿no? Y este es el Congreso, mis amigos oyentes, que está haciendo lo que mejor le parece. Lo que mejor le parece, no le importa absolutamente el pensar, digamos, o las ideas que tiene la población en relación a los proyectos de ley que ellos vienen planteando, ¿eh? Y el señor Waldemar Cerrón, mucho menos, ¿no? La iniciativa de este señor señala lo siguiente, que el legislativo, dice, es uno de los entes más legitimados para emprender, dice, legitimados.
tiene ¿cuánto de aprobación? Menos del 10%. O sea, y son los más legitimados, dice, ¿no? Para emprender el rol de fiscalizador a todas las entidades públicas sin excepción. ¿Está bien de la cabeza? En serio, las cosas que manifiestan, ¿no? Pese a que el 91% de los peruanos desaprueba el desempeño del poder del Estado, que es el Ejecutivo, según la encuesta del IEP publicado durante este mes. Bueno, y así. Y le puedo contar otra más, mis amigos oyentes, y es que el día de ayer también el Pleno del Congreso ha rechazado reconsideración de la segunda votación que aprueba reforma del sistema de pensiones. El Pleno del Congreso rechaza esta reconsideración que busca regresar esta norma a la Comisión de Economía. Ahora la ley pasará a manos del Ejecutivo, que deberá decidir si es que se promulga o no. Me parece que el Ejecutivo también no va a observar este proyecto de ley y al final, pues bueno, va a tener que aprobarlo. Y usted sabe, Gonzalo, ¿no es cierto? Usted ya no va a poder retirar su dinero de la AFP. Recuerda, hace un tiempo estábamos hablando de este tema. Porque justamente en este nuevo proyecto de ley que el día de ayer el Congreso de la República ha decidido aprobar, pues bueno, muchos digamos los jóvenes que están iniciando su trabajo y que les obligan a ingresar a una AFP, pues bueno, ya no van a tener esa posibilidad de, como hace unos años atrás, a cierto momento decidir y retirar el 95% de sus fondos. Porque al final es tu dinero. Es tu dinero. ¿Cómo no te van a dejar de retirar tu dinero? Y en este proyecto de ley dice que no vas a poder retirarlo. A menos que seas ya un anciano totalmente senil, quizás ahí podrías retirarlo. Las del Congreso, amigos, de verdad. Coméntenos también ustedes en las redes sociales qué opinan, ¿no? de las ultimitas del Congreso. Pero ha salido, a raíz de esta noticia, Javier, ha salido el presidente del Poder Judicial, tu tocayo, Javier Arévalo, y bueno, ha criticado duramente pues este tema del Congreso, ¿no? El presidente del Poder Judicial criticó el proyecto para fiscalizar a jueces y fiscales, dice, refleja un espíritu totalitario, y indicó que no se someterán a ninguna tentación totalitaria y exhortó a la presidencia del Congreso que se rechace esta iniciativa presentada pues por el señor Valdemar Cerrón. Javier Arévalo ha expresado de esta forma su rechazo el día de ayer jueves ante este proyecto de ley que busca crear la Comisión de Fiscalización de la función de jueces y fiscales, el cual tildó de antidemocrático y anticonstitucional, y mediante un pronunciamiento grabado, el titular del Poder Judicial indicó que dicha iniciativa, que aparenta una función de control, en realidad refleja un espíritu totalitario de control a los organismos de administración de justicia en el país. Rechazamos este proyecto y les decimos a los congresistas de vocación democrática que impidan la tramitación de proyectos de esta naturaleza. El Poder Judicial no va a aceptar iniciativas de este tipo y luchará en defensa de sus fueros y autonomía. Así lo ha dicho Javier. Muy bien. Esperemos, vuelvo a decir, amigos oyentes, de que también otras instituciones se puedan pronunciar sobre estos hechos y las propuestas de proyectos de ley que plantea el Congreso de la República. 6:46 a.m. Amigos oyentes, hablando de los incendios forestales, mucha atención. Ya se ha cobrado una vida humana, no en nuestra provincia de Cotabambas, pero sí en otra provincia. Hallan a pastor fallecido tras incendio forestal en Layo, en la provincia de Canas, en la región de Cusco. En la comunidad de Urincaya Collana, distrito de Layo, provincia de Canas, un incendio forestal cobró la vida de Sixto Torres, quien se dedicaba a pastorear ovejas. Según la Policía Nacional del Perú, el pastor fue encontrado calcinado tras el siniestro. Las autoridades están investigando las causas del incendio para esclarecer los delitos de este trágico suceso. Encontraron allí el cuerpo totalmente calcinado de este pastor, que fue rodeado por el fuego. Es una pena, amigos oyentes, y por otra parte lo que está ocurriendo en el distrito de Cotabambas, hectáreas de terrenos, animales y otros bienes llevan ya 7 días siendo calcinados por el fuego en el distrito de Cotabambas. El esfuerzo conjunto de los comuneros, la población de las diversas comunidades, junto con instituciones públicas como la Municipalidad Provincial de Cotabambas, la Compañía de Bomberos, las municipalidades distritales,
la Policía Nacional del Perú están brindando el soporte y la ayuda necesaria para sofocar este incendio. El trabajo articulado y la solidaridad de las comunidades aledañas están siendo fundamentales en esta lucha, con hombres y mujeres unidos en un único esfuerzo, la intención de apagar este incendio forestal que afecta al distrito de Cotabambas. Fuerza a nuestros amigos del distrito de Cotabambas. Bueno, lamentable realmente. Ya ahora sí se cumple una semana de haberse iniciado este incendio. No está de más, amigos, amigas que nos escuchan, en las diferentes comunidades, eviten realizar esta quema de pastos que ustedes hacen normalmente en estas épocas. No lo hagan, por favor. Va una semana ya nuestra provincia con este incendio que no se puede controlar aún. Se han cobrado vidas animales, vidas silvestres. Nuestra flora también se está quemando. Entonces, por favor, evitemos realizar esta quema de pastos, ¿no? Es perjudicial para nuestra comunidad, perjudicial para nuestra provincia, en general para el medio ambiente. Seguramente más adelante vamos a estar hablando con la Oficina de Relaciones Públicas de Cotabambas para que nos puedan dar el reporte de cómo viene la situación actual de este gran incendio. Entre otros lados, amigos, Alberto Fernández dicen que es peor que Cristian Cueva. El expresidente de Argentina, con ideología izquierdista, masacró a su esposa, dice. Admite que maltrata físicamente a su cónyuge y luego la denuncia por filtrar y violar su intimidad. Así que no solo en Perú, con el caso del futbolista Cristian Cueva, quien se ve en algunos videos que ejerce pues algún tipo de violencia sobre su mujer, sino también esto se expande al ámbito político de Argentina. Es el caso del expresidente argentino de izquierda, Alberto Fernández, quien agredió físicamente a su esposa Fabiola Yáñez, lo que la llevó a denunciar. Rechacemos, por favor, todo tipo de violencia. O sea, tú en casa también, si por ahí eres víctima o eres testigo de algún tipo de violencia en contra de la mujer, tienes que denunciar inmediatamente. Esas personas no cambian, ¿eh? No cambian para nada. Esa que perdóname, que estaba borracho, que no me acuerdo. No, manan cancho, ¿no? Tienen que denunciar, por favor, ese tipo de agresiones. Tú le permites una vez y vas a vivir toda una vida de infierno. Sí, pues definitivamente, si usted, señorita, en ese proceso de enamoramiento tiene un enamorado que eventualmente pierde los papeles, comienza a agredirle verbalmente, luego pasa a una agresión física, déjeme decirle que eso no va a cambiar, no va a cambiar definitivamente, así que por favor tenga mucho cuidado, sepárese de esa relación, recuerde que mejor es su salud mental. 6:50, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, viernes 23 de agosto del año 2024. Vamos a revisar la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana. Ha estado desde el día lunes y hoy nos despedimos de ella. A menudo las dificultades preparan a una persona normal para un destino extraordinario. Revisamos la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Mucha atención. Hoy se recuerda el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su abolición. Vamos al año de 1836. Se establece la Confederación Perú-Boliviana bajo el protectorado del mariscal Andrés de Santa Cruz. En el año de 1838, el general Agustín Gamarra es nombrado presidente de la República del Perú. Año de 1922, se funda la Federación Peruana de Fútbol. Es el máximo ente rector de ese deporte en el Perú. Se encuentra inscrita en la FIFA 1924 y la Conmebol 1925 y está sujeta al control del Instituto Peruano del Deporte. En el año de 1982, un enfrentamiento entre Sendero Luminoso y la policía deja 22 muertos. Vámonos al año 2005, un Boeing 737-200 de la compañía peruana Transportes Aéreos Nacionales de la Selva
Tans Perú, ¿se acuerdan? Tans Perú, con 98 personas a bordo, se estrella en las afueras de Pucallpa con un saldo de 41 muertos y 57 sobrevivientes. Un día como hoy, en el año 2008, muere a los 97 años Doris Gibson del Riego, periodista que junto con Francisco Paco fundó la revista Caretas en el año de 1950, la cual se convertiría con el transcurso de las décadas en la revista de investigación de referencia en el Perú. Su hijo, Enrique Sileri, heredó la publicación. Doris Gibson es la que, bueno, es limeña ella, ¿no? Pero es la que dio la frase célebre en la ciudad blanca de Arequipa, que le preguntaron, pero usted no es de Arequipa, le dijeron. No, porque ella siempre abogaba por Arequipa, siempre sacaba historias, era una historiadora de Arequipa, y cuando el periodista César Hildebrand le dice, pero usted no es de Arequipa, y le dijo, señor César, un arequipeño nace donde le da la gana, dijo. Interesante. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 53 minutos. Octaras Totamanda, Pescachunca, Quinza, Yupañoja. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. Atención, Huaquecuna, Paneicuna, vamos con los titulares en el ámbito local. Y una buena noticia para nuestra provincia. Se da inicio al Quien Estudia Triunfa 2024. Atención, las instituciones educativas. Concurso de sana competencia y unión de todos los colegios de la provincia de Cotabambas, donde los estudiantes pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades para esta cuarta edición del concurso interescolar de conocimientos. Están convocadas todas las instituciones educativas del nivel secundario del 5º grado de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas. Este concurso es organizado por la UGEL Cotabambas, Radio Surfuy y con el auspicio de Minera Las Bambas. ¡Qué bueno! Iniciamos con Quien Estudia Triunfa edición 2024. Mucha atención, chicos, de 5º grado de secundaria. 6,54, asistencia técnica en cultivos andinos con maquinaria agrícola para la actividad de roturación de parcelas para la siembra de papa, con el fin de eliminar semillas, malezas y también acelerar la descomposición de la materia orgánica, trabajo que se viene realizando por parte de los técnicos de la empresa minera Las Bambas y la población de las comunidades de Huanacopampa. Y en la comunidad de Saxahuilca se viene desarrollando inseminación artificial en ganado vacuno con semen importado de la raza Brown Swiss. Del mismo modo, también administración de antibióticos antipiréticos por la vía intramuscular y endovenosa a todos los reproductores Corriedal, implementado en la comunidad de Saxahuilca. Vamos con más información, amigos oyentes. Sigue avanzando la obra mejoramiento e implementación de cocinas mejoradas en Capamarca, en los 7 sectores simultáneamente, con asentado de muro con bloquetas y su control de juntas y horizontalidad, vaciado de concreto en cimiento, vaciado de concreto en sobrecimiento, encofrado de columnas vigas y su vaciado de concreto, entre otros trabajos. Vamos con más titulares. Hectáreas de terrenos, animales y toda la biodiversidad llevan ya 7 días siendo calcinados por el fuego en el distrito de Cotabambas. El esfuerzo conjunto de los comuneros y pobladores de las diversas comunidades, junto con las instituciones públicas, la compañía de bomberos, las municipalidades distritales y la Policía Nacional del Perú, vienen brindando el soporte y la ayuda necesaria para sofocar este incendio. 6,56. Hoy inicia la 10ª Feria Regional, 19ª Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Tambobamba 2024, en el 64 aniversario de restitución política de la provincia. Para ello, la Municipalidad Provincial de Cotabambas invita a celebrar y formar parte de esta actividad en el campo ferial Pampaña Pata de Tambobamba. Las actividades continúan el día sábado 24 de agosto a partir de las 4 de la tarde, la gran noche ganadera. Vamos con los titulares en el ámbito regional.
Equipo técnico del gobierno regional de Apurímac acompaña a primera autoridad regional en la ciudad de Arequipa. Durante los días jueves 22 y viernes 23 de agosto se viene realizando el 5º Consejo de Estado Regional, donde el Gabinete Ministerial y autoridades regionales articularán acciones conjuntas para priorizar la atención de calidad a la población. 6:57, la rápida intervención de la compañía de bomberos a Abancay número 68 logró sofocar el incendio forestal que se registró en el sector de Marcahuasi, en la ciudad de Abancay. Las llamas amenazaban con extenderse por las viviendas aledañas a la zona afectada, desconociéndose quién lo habría provocado. Y se llevó a cabo la primera reunión de los equipos técnicos, encabezado por el gerente general regional del gobierno regional de Apurímac, César Abarca Vera, el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Abancay, Renzo Bustinza Cárdenas, y los funcionarios responsables de las diferentes gerencias regionales y municipales, esto con la finalidad de tomar acuerdos comunes relacionados al convenio marco, rubricado el día 20 de agosto del presente año por el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, y el alcalde provincial de Abancay, Raúl Peña Sánchez. Vamos con más información en el plano regional. Amigos oyentes, dictan 35 años de cárcel a hombre que quiso atacar a su expareja con machete en Cusco. El Ministerio Público de Quispicanchi logró que el juzgado imponga 36 años de pena privativa de libertad en contra de Ermitaño Chalco, de 51 años, y ordene además el pago de una reparación civil de 20.000 soles por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio, subtipo feminicidio en grado de tentativa en agravio de su exconviviente con... Ellos tienen 3 hijos y este hombre, Gonzalo, intentó atacarla con un machete. Definitivamente, pues el problema de salud mental en nuestro país y en el mundo es un tema muy delicado y se tiene que tratar. Si usted necesita, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, no tiene nada de malo. Vamos con más noticias, nos vamos hasta Puno. Detienen a 2 policías involucrados en arranche de droga. La Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas y un grupo de policías ayer realizaron el operativo de allanamiento con desherraje, registro domiciliario y detención preliminar a 2 agentes policiales en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas por apropiación. 7 en punto, detienen a médico legista acusado de pedir 1.000 soles para practicar necropsia de ley en Puno. Según las indagaciones preliminares, el trabajador de medicina legal habría solicitado 1.000 soles para practicar la necropsia de ley a uno de los 4 mineros fallecidos, cuyos cuerpos fueron hallados el fin de semana en el centro poblado La Rinconada. Y mujer durmió 3 días con el cuerpo de su bebé en la ciudad de Arequipa. Estamos hablando de un bebé ya fallecido. Yelena Hilario Ramos durmió durante 3 días con el cuerpo de su bebé de 45 días de nacida y ocultó el cadáver en una caja y lo ubicó debajo de la cama de su vivienda, ubicada en el distrito de Alto Selva Alegre. No sé qué decir, ¿no? ¿Qué te parece, Javier? ¿Qué fue esto? Y esto es catalogado como delito, ¿no es cierto, Gonzalo? Sí, yo creo que sí, pero igual, ¿a qué nivel, cómo una madre va a tener en una caja debajo de su cama, como si fuese, pues, qué cosa, su hijito fallecido de 45 días, imagínate. 7:1. Por otra parte, en Moquegua, hombre sufre infarto y muere cuando conducía camioneta en Hilo. El conductor Víctor Aguilar Ramírez, mientras manejaba vehículo, sufrió un infarto chocando contra 2 vehículos estacionados. Y en Cusco, la policía captura a 8 extranjeros por el delito de gota a gota. Estos préstamos, pues, estos prestamistas que te dan a intereses bajísimos, pero después terminan extorsionándote. Bueno, la policía capturó a 8 de ellos, pero nueva ley impidió allanar inmuebles. La nueva legislación limitante, la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público tuvieron que esperar varias horas para poder revisar las pertenencias de los presuntos delincuentes, que además estarían implicados en una red de trata de personas.
7 de la mañana con 2 minutos. Vamos con más información en el plano regional. Tacna, Policía Nacional del Perú, busca a exgobernador sentenciado a 8 años de prisión por cobro de doble sueldo. Sala Penal en segunda instancia confirmó pena efectiva para autoridad regional Juan Toconi Quispe y exfuncionario del municipio Gregorio Albarracín, quienes recibían doble salario. Vamos con más noticias. Y en Puno, el abogado Nicolás Parada anuncia demanda de inconstitucionalidad contra decreto que privatizaría el agua. Aseguró que este decreto afectará a todo el país y que la región de Puno en particular está sufriendo por la sequía del lago Titicaca. 7 de la mañana con 3 minutos. Por otra parte, en Madre de Dios, incendio forestal puede ser peor que lo que devastaron 20.000 hectáreas del bosque. Forest Draw alertó que Madre de Dios y la región de Amazonía vienen padeciendo temperaturas iguales o peores de las registradas en el año 2005. Vamos con más noticias en el ámbito nacional. La Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por designación de Juan Carrasco. Según la Fiscalía, Carrasco Millones asumió el cargo de manera ilegal, pues aún estaba en el cargo de fiscal provincial en Lambayeque. 7:3. Por otra parte, Juan José Santibáñez habría aceptado que le pidieron desactivar la DIVIAG para ser ministro del Interior. Abogado José Carlos Mejía, defensa legal de Junior Izquierdo, conocido como Culebra, señaló que su patrocinado recibió dicha información por parte del Ministerio del Interior. Vamos con más noticias. Alberto Fujimori presentó pedido para acogerse a ley de impunidad para prescribir delitos por caso Pativilca. Cuando la ley se aprobó en primera votación, el abogado de Fujimori adelantó que su intención era acogerse a esta norma una vez que sea promulgada. 7:4. Darwin Espinosa calificó de chisme barato supuesto altercado entre su esposa y trabajadora. El congresista Darwin Espinosa negó que se haya producido un altercado entre su esposa y una trabajadora del Congreso y arremetió muy ofuscado contra los periodistas que le estaban consultando sobre este tema. Y bueno, el Congreso aprueba reforma constitucional para permitir reelección de alcaldes y gobernadores regionales. El Pleno del Congreso aprobó con 92 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones, el dictamen de los proyectos de ley 2027, 2067, 2225, 2287, que proponen la ley de reforma constitucional a fin de fortalecer, dice, la democracia representativa y establecer la reelección por un periodo adicional de manera inmediata para alcaldes y gobernadores regionales. Ya le decía ayer, ¿no? Esto ya está cantado. Lo hizo una vez más el Congreso. Sí, pues. Falta el otro tema. No sé si ya en altas horas de la noche lograron aprobar este tema de... Había un tema más del Congreso. Waldemar Cerrón dice, la iniciativa de Waldemar Cerrón de fiscalizador a todas las entidades públicas sin excepción. Le repito, la institución más legitimada, dice, no sé qué usted pensará al respecto, pese a que el 91% de los peruanos desaprueba el desempeño de este poder del Estado según una encuesta del IEP publicado durante este mes. De pensiones. El Pleno del Congreso rechazó esta reconsideración que buscaba regresar esta norma a la Comisión de Economía. Ahora la ley pasará a manos del Ejecutivo, que deberá decidir si es que la promulga o la observa. 7:7. Pleno del Congreso aprueba bono extraordinario de 380 soles para docentes y auxiliares. Esta decisión ocurre luego de que en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional interpretara un artículo de la Constitución que permitió al Congreso emitir ley con iniciativa de gasto. Vamos con más titulares. Y el Pleno del Congreso todo a investigar delitos.
La iniciativa fue aprobada en el Congreso de la República en primera votación con 72 votos a favor, 29 en contra y 4 abstenciones. Si bien se presentó una reconsideración, esta fue desestimada y ahora dentro de 7 días calendario el proyecto será sometido a una segunda votación. 7 de la mañana con 7 minutos, titulares en el plano internacional. Nicaragua obliga a iglesias a pagar impuestos y instituciones no gubernamentales, muchas de ellas comerciales, apenas 3 días después de haber clausurado 1.500 ONGs, en su mayoría organizaciones religiosas. Y el Tribunal Supremo de Venezuela, el TSJ, emitiera su fallo. El abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, advirtió que la decisión judicial solo agravará la crisis que vive actualmente el país. Venezuela, tras el fraude electoral en Venezuela, el presidente de Chile declaró que no reconocería la victoria proclamada por el Tribunal Supremo de Justicia del país en favor de Nicolás Maduro. Y el Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia confirmó ayer jueves el primer caso de la nueva variante clado LB de Mpox. Estamos hablando de la nueva variante de la viruela del mono. Un paciente europeo que llegó al país del sudeste asiático el pasado 14 de agosto desde África. Ya se van presentando, Javier, los primeros casos en diferentes países. Vamos a ver quién es. Bolivia también ya tiene su primer caso de Mpox. ¿La nueva variante? Sí, la nueva variante del Mpox. Vamos a ver quién es el paciente cero aquí en el Perú. Tenga mucho cuidado, por favor. Y este tema, ¿recuerdas que la pandemia, digamos, una forma de evitar, digamos, los contagios era el lavado de manos? Pues bueno, esto se tiene que mantener, amigos oyentes. Es lo bueno de la pandemia que nos trajo, ¿no? Aparte de que usted, al tener higiene, digamos, de sus manos, pues bueno, no se puede contagiar de diversas enfermedades. 7:10, información en el plano deportivo, mucha atención. Cusco será sede del Torneo Internacional de Futbolistas con Zona Sur 2024 y la segunda Copa Internacional de Fútbol para Personas con Discapacidad Visual 2024, evento que se desarrolló para cada una de las disciplinas. Vamos con más titulares en el ámbito deportivo. 7 de la mañana con 10 minutos. Paratleta cusqueña representará a Perú en los Juegos Paralímpicos París 2024. En una emotiva ceremonia en la ciudad del Cusco se reconoció a 3 atletas cusqueños que representarán a nuestro país en París en los Juegos Paralímpicos 2024. Entre ellos, Neri Mamani, paratleta, quien se prepara para competir con la ayuda de su guía Aldo Cusi y su entrenador John Cusi. Llevarán el nombre del Cusco y del Perú a lo más alto en estos importantes juegos que se realizarán del 28 de agosto al 8 de septiembre. 7:11, FC Melgar volvió inspirado a la contienda de las victorias y no parará hasta conseguir el título del torneo clausura. ¿Usted lo cree, Gonzalo? Tras vencer en casa 2-0. Todo bien que gane el Melgar, me alegro, pero su hinchada es insoportable. ¿Por qué, Gonzalo? Porque empiezan a decir que los tenemos de hijos a los equipos grandes, que Melgar campeón. Molesten, pues Melgar tiene una copa nomás. ¿Qué vienen a hacerse los agrandados? Deberían ser humildes y eso les iría mucho mejor, de verdad, ¿no? A Melgar le falta un poquito de humildad a su hinchada, sí, ¿no? Sí. Exageran, ¿no? Exageran, o sea, le ganan. Yo también recuerdo que le ganaron al Cienciano y bueno, hicieron todo un show, pusieron una banderola gigante. Sí. O sea, no, yo creo que humildad. Un poquito más de humildad. Porque Melgar está haciendo bien las cosas, ¿ah? Sí, está haciendo bien. Está jugando bastante bien. Pero su hinchada es insoportable, de verdad. Por favor, a los amigos melgarianos. Somos, Dios mío, y han puesto ahora una avanzada. ¿Quién es su ídolo? ¿Quién? Bernardo Cuesta, jugador extranjero. Ahí han puesto una banderola inmensa y nuestro ídolo ahí. No tienen un Lolo Fernández, pues, ¿no? No tienen un Nene Cubillas. Entonces, por favor, un poco de humildad para la gente de Melgar, no me van a renegar. Y ahora juega contra el papá. Sí. Va a jugar contra el papá. El clásico. ¿Por qué me lo hacen llorar al Rayo Advíncula? No sabes lo que pasó con Luchito Advíncula. Ha sido el récord del jugador expulsado más rápido, creo, en toda la historia del fútbol. Él es rápido en todo, ¿ah? Rápido en todo. Hasta para que lo saquen de la cancha. Fue expulsado, ¿sabes en qué tiempo? No. 46 segundos ante Cruzeiro. O sea, es decir,
pitó el árbitro, le dieron pase a un jugador de Cruzeiro, el Luchito Advíncula fue, lo levantó, tarjeta roja se me da. A los 46 segundos de haber empezado el partido ante Cruzeiro, Luchito Advíncula pues realizó una terrible falta, un terrible pisotón y dejó al Boca Juniors con un hombre menos. Esto no le alcanzó a Boca Juniors, empataron, se fueron hasta los penales y lamentablemente en los penales Boca Juniors perdió. Bueno, y el Rayo Advíncula está haciendo, pues bueno, un tremendo trabajo, ¿no? Todo un ídolo en el Boca Juniors. Sí, todo el mundo lo quiere a Luchito y bueno, se ve unas imágenes ahí de cómo sale pues llorando, ¿no? El Luchito Advíncula por este error, porque es un poco fuerte. Uh-huh. Pero en esta vez le pasó la mano, lo pisó bastante fuerte el jugador del Cruzeiro. Y el árbitro ni siquiera lo pensó, fue roja corriendo, directa. Roja, váyase para afuera. Sí, pues. Por otra parte, no va más en el César Vallejo. Paolo Guerrero quedó libre tras resolución de Cámara de la Federación Peruana de Fútbol. Este jueves se oficializó la resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol respecto al futuro futbolístico de Paolo Guerrero. La pregunta es, ¿cuándo va a ser presentado en el Alianza? ¿Cuándo exactamente? Son rumores. Le pagaron un billetón en la César Vallejo. Estuvo ahí un tiempo, parece que se dio cuenta de que ya estaba en sus últimos partidos. Uh-huh. Le quedará unos 6 partidos más a Paolo para que pueda rendir de alguna manera. Entonces dijo, me voy a ir a Alianza, vamos a buscar los mecanismos, las fuentes para que pueda prescindir ya de este contrato con la César Vallejo. Ahora está libre. En los próximos días, Javier, este fin de semana seguramente lo vemos posar con la camiseta de Alianza. Uh-huh. Y hasta se le hizo a Paolo Guerrero, ¿no? Y así va a concluir su carrera. En la Alianza Tristemente. Lima. Sí, tristemente. Bueno, y además no está viniendo en el mejor de sus momentos. También, sí, ¿no? Pues, ¿no? Bueno, Javier, entre otras noticias deportivas, ayer las chicas de la Sub-17 del vóley, se está jugando el Mundial de Vóley aquí en nuestro país, en la ciudad de Lima, perdieron pues ante Japón. Japón es una de las escuadras que son las candidatas a campeón, pero no pudo alcanzar las semifinales del Mundial de Vóley Sub-17, perdieron contra Japón, anteriormente ya habían perdido contra Brasil. Las albicelestes pues perdieron contra Perú, recordemos, pero el día de ayer las chicas de la Sub-17 se enfrentaron al seleccionado japonés y lamentablemente no pudieron ganar. ¿Cuál será el rival de Perú del 5º al 8º puesto del Mundial de Vóley Sub-17? La selección peruana sumó 2 victorias y una derrota en el grupo A del Mundial de Vóley Sub-17. Esto lo colocó en el segundo lugar de su llave, por detrás de Brasil y por encima de República Dominicana y Canadá. Al quedar en la segunda casilla, se enfrentó al tercero del grupo C, que lo ocupa Argentina. Al vencer a la albiceleste, jugó los cuartos de final ante Japón, perdió y ahora tendrá que verse las caras ante Turquía. El partido va a ser este viernes 23 de agosto, es decir, hoy. Hoy día. Muy bien, 7:16, pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Hermanos de Chalhuahuacho, Cochabamba, y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cochabamba y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos
de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo en las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 20 minutos en el informativo Willaricui. 7:20, amigos oyentes, nuestra línea telefónica es el 974-782420. Usted también en cualquier instante, en cualquier momento puede participar en nuestro informativo. Vamos rápidamente a esta hora de la mañana, tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, señor gerente de Radio Surpuy. Asimismo, mis saludos a todos los radio oyentes de Radio Surpuy. Yo soy trabajadora de la UGEL Cotabambas. Mi nombre es Victoria Condori García, responsable de visación de certificados. Quisiera dar a conocer al usuario de nuestro ámbito de la UGEL Cotabambas sobre el cobro de visación, cobro de emisión de certificados y visación de certificado de estudios, que tenemos mucho problema en el ámbito. Hay mucha queja que llega a la UGEL Cotabambas. Y voy a dar a conocer, en primer lugar, los certificados amarillos que antes circulaban, eso ya no está en circulación. Los amarillos, los formatos amarillos han dejado de circular desde el año 2019 prácticamente. En la pandemia han salido nuevos formatos creados por el ministerio, que son los blancos, que está ya en el sistema, ¿no? Y solamente es para imprimir. Son formatos ya, como le digo, diseñados por el ministerio, que nos han enviado a cada institución, a cada colegio, y que solamente es llenar las notas e imprimir. Sucede, señor gerente, de que, claro, no son muchos directores que cometen este error o este abuso de cobro de emisión de certificado de estudios. Hay directores que son, como dicen, para quitarse el sombrero, que actúan, que trabajan muy bien, sin hacer renegar a nadie, ni al usuario, ni a otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la emisión? Eso que estoy diciendo, que ya está dentro del sistema, que es solamente para imprimir, el cobro lo están haciendo en la forma que quieren. Hay direcciones o directores que cobran. Entonces, yo digo, o que digan, es una impresión, no me puede costar 20 soles. A eso voy, señor gerente de la radio, de que es exageración ya 20 soles. Una impresión a lo mucho me costará pues ya 5 soles que cueste. Ahora, si ellos dicen de que el tóner no le da la UGEL, que el tóner nosotros no tenemos, entonces que lo plasmen mediante un documento con APAFA, que APAFA tenga conocimiento de esos cobros que hace
la dirección del colegio. Entonces ya pues con sale la boleta, entonces necesariamente como va a estar con coordinación de APAFA recolectará ese dinero y para poder pues comprarse el tóner, otras necesidades que van a tener, ¿no? Entonces APAFA también debe estar preocupado de estas cosas. APAFA no dice nada, solo no controla los cobros de las instituciones educativas. Eso es a la emisión de certificados de estudios. Ahora, hay actas de subsanaciones que de repente el alumno se ha hecho jalar, entonces deben subsanar obligatoriamente. Eso tampoco no tiene cobro, porque eso es automáticamente que por norma, por ley, tienen que tomar las subsanaciones, pero yo no puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer subsanar, pero págame 100 soles y ya pues te salvaré. No vayamos a eso, señores directores, por eso les digo, no todos son unos cuantos los que están cometiendo esos errores. Entonces da pena de que el usuario venga a la UGEL, pero tampoco quieren plantear la queja del usuario. Dice, yo tengo todavía una hijita, yo tengo todavía hijos y se va a vengarse. ¿Y qué vamos a hacer? Sin la queja yo no puedo denunciar, yo no puedo hacer algo en la UGEL también. Entonces ahí también el usuario está cayendo, ¿no? Entonces por ahí yo deseo de que APAFA haga la intervención de cualquier cobro que hay en la institución, para que no me estén diciendo, señora, y ese dinero que me ha cobrado 20 soles o 25 soles, ¿a dónde va? Yo le digo, no sé, el director sabrá a dónde va, APAFA debe saber a dónde va. Entonces ustedes hagan pues su reunión y conversen con el señor director que todo ingreso tiene que ir a APAFA. APAFA debe controlar todo cobro del ingreso a la institución. Eso es en emisión de certificado de estudios. Ahora, el cobro de visación de certificados ya no se hace, es ya gratuito. Cuando vienen a hacer visar a la UGEL, ni FUS, nada ya, solo de frente se acerca a la persona que visa y no tiene cobro. Y eso también es por orden del ministerio, que ya no se cobra porque son formatos diseñados del ministerio. Antes se cobraba porque era un formato que a nosotros también el ministerio nos vendía y teníamos que rendir cuentas, por eso se cobraba antes, pero ahora ya no se cobra. Entonces ya no se hagan engañar también los que de repente encargan a otra persona y dicen, házmelo visar. Y el que va a traer va a decir, dame 20 soles pues porque van a cobrar en la UGEL. No, eso es falso, ya no se cobra. Entonces, por favor, ese alcance doy, señor gerente de Radio Surpuy, y ojalá que me hayan escuchado, y los que me han escuchado que hagan también el alcance a las personas, ¿no? Gracias, señor. Perfecto, profesora, le agradecemos por la importante información que acaba de anunciar, y yo creo que con la información que nos comparte muchos padres de familia, incluso recién ahora se enteran de toda esta información que usted dice, ¿no? Porque, o sea, la visación, la entrega, cuando uno solicita su certificado, muchas veces, pues bueno, le dicen, no, es tanto. ¿Pero por qué tanto? Sí, pues que es tanto, ¿no? Y hay veces uno, porque necesita el certificado, necesita el documento visado, pues bueno, dice, ya, ok, tome, ¿no? Porque yo necesito el documento. Pero lo que nos informa nos parece muy interesante, porque hay muchos documentos que están, o sea, son totalmente gratis y solo se necesita un sello y ya. Y por poner un sello no es posible de que estén cobrando de mala forma algunos funcionarios, algunos directores. Perfecto. No ya. Todos, señor, no todos, no puedo yo también, pues, hablar mal de las personas que trabajan como debe ser, no puedo. Yo digo de las personas, y tengo anotado los colegios que están cobrando exageradamente. A veces les llamo por el celular, les digo, profesor, ¿y por qué está cobrando tanto la emisión? ¿Por qué cobra usted tanto? O que diga
Claro, la emisión o al sacar el certificado, tanto me va a costar una impresión, que diga, una impresión, si voy a la calle, me costará pues a lo mucho ya, si es a colores, ya que me cueste 5 soles en extremos, pero más allá no me va a costar 10 soles, 15 soles, 20 soles, 25 soles, no me va a costar. Y cuando son ya 2 alumnos, si me cobra a 20 ya sería 40 soles. Y si son más, son colegios grandes que de repente cada día sacan, en un mes pueden sacar unos 5 o 6 o 7, 10 certificados. ¿Cuánto ya se está recaudando? Y mi indignación también es de que a dónde va esa plata, si APAFA no sabe, eso es lo que quiero yo. Bueno, con algunos de APAFA estoy coordinando, no señor, usted sabe de lo que está cobrando, usted dice algo siquiera al director por qué cobra, entonces ellos, algunos me dicen, no, entonces, ¿usted para qué sirve APAFA entonces? ¿Para qué? APAFA sirve para ver todos esos asuntos, para controlar todos esos asuntos. APAFA no es solamente de nombre, APAFA es para todo, para todo, para todo. Por algo ha aceptado ese cargo. Usted tiene que estar directamente en coordinación con el director, mensual, una reunión, qué está pasando en el colegio, o de repente algo está sucediendo. Para eso es APAFA. Y con tu junta tú tienes que caminar. Les aconsejo, ¿no? A algunos que, bueno, les llamo. Perfecto, profesora, le agradecemos. Muchísimas gracias por la información que nos comparte y la información que dice. Yo entiendo que muchos docentes, incluso muchas personas han levantado y han parado las orejas y han dicho que no es posible cobro de diferentes documentos que se emiten en favor, digamos, de los padres de familia de los estudiantes. Profesora, muchísimas gracias, le agradecemos, muy buenos días y siempre nuestro medio de comunicación estará predispuesto para que usted también, si tiene alguna otra información, también nos pueda llamar. Muchas gracias. Gracias, señor gerente, por el espacio, muchas gracias, ya estaré en contacto en otras ocasiones. Gracias. Perfecto, buenos días. Buenos días. Muy bien, bueno, importante denuncia la que está realizando en estos momentos. Puede ser posible pues que algunas personas, aprovechando su posición, aprovechando su cargo, estén haciendo cobros indebidos. ¿Cómo te van a cobrar para avisar? ¿Cómo te van a cobrar para sellar un papel, ¿no? Y la norma dice que es gratis. Es totalmente gratuito, entonces es lógica la molestia de la señora, porque seguramente a ella le están reclamando todo esto, y ya son muchísimas las personas que dicen, me han cobrado 5 soles por visar, me han cobrado 20 soles por tal. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, no podemos aprovechar nuestra condición, nuestra posición, para sacar provecho, pues, de otras personas, ¿no? La denuncia está clarísima. Imagínese usted, padre de familia, pues que necesita algún tipo de documento, algún tipo de certificado y lo necesita de forma urgente y por ahí va y solamente necesita un sellito y que le cobren 20 soles por ese sello. ¿No le indignaría? Cualquiera se indigna de este tipo de cosas, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos comunicarnos también con el director de la UGEL de Cotabambas, el profesor Omar Cárdenas, para que también nos pueda hacer los comentarios correspondientes de esta denuncia que se está haciendo, ¿no? Ojalá que podamos tener contacto telefónico con él. 7 de la mañana con 33 minutos. Más adelante vamos a tratar de comunicarnos con el director de la UGEL Cotabambas, con el profesor Omar Cárdenas, si nos está escuchando, que nos pueda brindar algunos minutitos. 7 con 33 minutos, estamos ya enlazados vía telefónica con el doctor Elvin Díaz. Él es doctor en salud pública y vamos a estar conversando sobre las consecuencias del humo para la salud a raíz de los incendios forestales, sobre todo por lo que estamos atravesando en nuestra provincia de Cotabambas. Doctor Elvin, ¿cómo está? Buenos días, gusto en saludarlo. Muy buenos días, hermano Javier, y todos los colegas que están en la radio. Un afectuoso saludo a vuestra entera disposición.
Doctor, estamos atravesando, hoy en día es noticia en toda la provincia de Cotabambas, este gran incendio, de gran magnitud que está arrasando hectáreas, está afectando la vida silvestre y lógicamente es un daño perjudicial para todo el ecosistema, para todo el medio ambiente, pero también para aquellas personas que están cerca a la zona e inhalan pues el humo que se desprende de este incendio. Efectivamente, antes expresar un cordial saludo a todos los hermanos de la provincia de Cotabambas, de Apurímac, de Axtamasicuna, Ancunazuan ahí en Punchaucachuc, Chasquicuichis, Hatun Napaycuita, Caihuajinchis, Elvin Díaz Tello. Muchas gracias por el espacio y efectivamente este accidente, digamos así, forestal que está generando serios problemas no solamente en la flora y fauna de nuestra querida provincia, ya van más de 6 días donde se viene suscitando diferentes problemas, también afecta de sobremanera a la salud de todos los seres humanos. Y es importante aquí hacer un paréntesis para convocar, para solicitar la presencia del sector salud. El sector salud, a través del área de salud ambiental, tiene que estar presente para que haga la evaluación de todos estos, de la humareda, de las partículas que está habiendo en el aire que están respirando las personas que están afectadas. Recordemos que todo ello directamente va en la respiración, todo ello va directamente a afectar no solamente los pulmones, no solamente las mucosas, no solamente la irritación de ojos, afecta también en el tema del corazón, en el tema de la hipertensión arterial si lo hubiera, y esto va generando consecuencias, principalmente en la población vulnerable. Estamos hablando de adultos mayores, de personas que requieren asistencia, de personas que tienen las defensas bajas, de las niñas, niños, de todos ellos tenemos que preocuparnos. Por ello, es importante, digo claramente, en señalar que deben hacerse presente justamente las autoridades sanitarias. Un tema que debemos puntualizar es cuando respiramos ese humo, esa humareda que se va a generar como producto de estos incendios forestales, puede tener efectos inmediatos. Como repetíamos, el ardor en los ojos es un tema que puede ir acompañado de la irritación de garganta, un moqueo, la tos, hay dificultad de respirar normalmente, hay un dolor de pecho, puede haber dolores de cabeza. Si es que hay personas con asma, esto inmediatamente se va a ir agravando. Hay latidos cardíacos acelerados y esto, como repito, si es que va a tener un efecto directo en las personas vulnerables, puede generar algún tipo de emergencias o urgencias. Por ello es importante que las autoridades sanitarias, las autoridades locales, tomen los casos correspondientes. Tenemos pleno conocimiento que se han constituido no solamente autoridades del COER, sino creo que todos están poniendo el esfuerzo para poder controlar este acontecimiento que está afectando, como digo, no solamente la flora y fauna, sino la salud de las personas, hermanos. Por ahí el comentario. Bueno, definitivamente es un problema que afecta. Definitivamente, doctor, es un problema que afecta a todas las comunidades aledañas que están sufriendo este incendio de gran magnitud, y es muy probable que desencadene en muchas enfermedades, como usted lo ha mencionado. Quizá desde su conocimiento, doctor, podría mencionarle aquí puntualmente a las personas que nos están sintonizando y también nos escuchan a través del Facebook, cuáles serían recomendaciones adicionales o cuánto tiempo de repente como máximo podrían estar exponiéndose a estos incendios, porque recordemos, doctor, hay personas que están trabajando arduamente en tratar de controlar o apagar este incendio. Entonces, ¿cuánto tiempo
prudentemente podrían estar expuestos, tomar descansos o cosas así. ¿Cómo podríamos enviarle una recomendación a aquellas personas que están trabajando en apagar este incendio? Bueno, en todo caso, estar expuestos a la humareda no tiene pues un tiempo mínimo, ¿no? Lo ideal es que ningún ser humano trate de estar expuesto en mucho tiempo, lo inmediato tratar de salir ahí, pero recordemos que las personas que van a estar en tratar de controlar este incendio, evidentemente tienen que tener las mascarillas que corresponda, puede ser una N95 como mínimo, una mascarilla N95 como mínimo, u otro que son inspiradores ya precisamente para este tipo de eventualidades. Ahora, las personas que están aledañas, los habitantes, las familias que están aledañas, tienen que tener una inmediata asistencia del equipo de salud. Insisto nuevamente, en todas las redes de salud, en la red de salud Cotabambas, existe un área de salud ambiental. Existen normas técnicas para ver la calidad del aire. Cuando ya esto se agrava, evidentemente se tiene que tomar las acciones urgentes. No es posible que se pueda estar con los brazos cruzados, sino hay que visitar a todas estas familias aledañas y decirles cuál es el riesgo de que ellos permanezcan ahí o si se tiene que tomar un aislamiento parcial. Esto ya parte de la acción de las autoridades. Sin embargo, todo ciudadano, todo hermano, todo poblador que está escuchando en este momento la radio, tiene que ser consciente de que hay consecuencias al estar no solamente las autoridades, sino los pobladores. Del mismo modo, tenemos que hacer también los medios para poder llegar con la información y la comunicación exacta a cada hogar que está escuchando los diferentes programas y mensajes de, en este caso, del informativo Huyarico y de Radio Surfui. Muy bien, doctor. Bueno, nos alegra haber tenido esta comunicación con usted, porque realmente es una de las pocas personas que se ha preocupado por este tema, ¿no? Estamos muy atentos a cómo se viene desarrollando este incendio y los esfuerzos que hacen las personas por apagarlo, pero nadie se ha puesto a pensar también en las consecuencias, ¿no?, de la inhalación de este humo, las consecuencias en la salud que podrían ocasionar en aquellas personas que este incendio. Entonces yo creo que con esta información, todas las previsiones para que su salud no se vea muy afectada con la inhalación de el humo que emana de este gran incendio de gran magnitud. Doctor Elvin, le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Doctor Elvin, nos vemos. 7:42, amigos oyentes, 7 de la mañana con 42 minutos en el informativo Willaricuy. Bueno, la rachizasa, hermana, y maps cancacho, allam can, cariki, que ichayama cachanrique, acaso sin chicho. Tenga mucho cuidado, por favor. 7 de la mañana con 42 minutos, amigos oyentes. Hoy oficialmente estamos haciendo el lanzamiento de Quien Estudia Triunfa, edición 2024. Hace unos días atrás, para ser exacto, casi una semana atrás, estuvimos con una app que está enfocado para estudiantes preuniversitarios. Y vaya qué interesante, ¿no? Porque en la conversación nos encontramos con la historia, ¿no? Él también está muy interesado en de Cotabambas. En el transcurso de la siguiente semana también vamos a programar una nueva entrevista para poder nuevamente conversar con él. Y 2024, concurso de sana competencia y unión de todos los colegios de la provincia de Cotabambas, donde los estudiantes de conocimientos están convocados las instituciones educativas de nivel secundario, es decir, 5º grado de nivel secundario de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas. Concurso organizado por Radio Surfui, la UGEL Cotabambas y también con el auspicio de los estudiantes de 5º de secundaria para que el 24. 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos con Defensa Civil en el distrito Huacho. Vamos a conversar un poquito sobre el apoyo que se está brindando pues en estos momentos tan críticos al distrito de Cotabambas. Edilberto, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al informativo Willaricuy. Muy buenos días, mi querido Javier. Agradecerle por su prestigiosa emisora que siempre está al día con las noticias en el distrito de Chalohuacho, a nivel provincial y a nivel regional y a nivel nacional.
agradecerle, mi querido Javiercito, dígame usted. Recuento del trabajo que ustedes han venido desarrollando y este apoyo solidario desde la Oficina de Defensa Civil, la compañía de bomberos que se hicieron presentes también para poder apoyar y sumar esfuerzos para poder apagar este incendio que se está registrando en el distrito de Cotabambas. Bueno, mi querido Javier, es una pena, yo verdaderamente, primera vez, verdaderamente es un incendio forestal, por cuanto eran unos árboles que lo llamamos el chamán. Comúnmente todo el mundo le conoce el árbol del chamán. El chamán era de 3 metros, de 2 metros y medio de altura, y el incendio era pues, incendio de copas. Ya no era un incendio de repente por el piso, sino que era incendio ya por encima de 2 metros. Y nosotros hemos ido pues de acá, los bomberos de Chalhuahuacho, Defensa Civil y Serenazgo, de un caos o de un susto terrible, ¿no? O sea, entramos más o menos un viaje de 3 horas de la población hacia abajo para poder empezar a mitigar cada uno con nuestros batifuegos en una cantidad de 10 personas, y el pueblo también confió, viendo a los bomberos, se alegraron y dijeron, bueno, de repente ustedes sí pueden, ¿no? Y vamos, entramos y era un lugar muy agreste. Y cuando ya estamos por llegar al lugar donde el fuego prendía, un momento aumenta el viento, y el viento pues definitivamente hace que suba las llamas más alto, y eran ya incendios de copas. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Y más arriba, ya nuevamente otro incendio ya se producía, porque llevaba un poco de brasas hacia arriba, en nuestro encima se prendía. Nuevamente cambiaba de dirección, prendía a un costado el fuego, y ya agotados todos decimos, ¿qué hacemos? Empezamos a gritar auxilio, auxilio, porque uno de ellos ya en el piso se veía y de 4 patas ya se había estado caminando, y decimos, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, el bombero es especialista en este tema. Nosotros no mucho, hemos llevado cursos, pero había ardido las llamas, pero sin embargo regresamos a ese lugar. Era una pena, papalindo, porque ahí corrían las lagartijas a nuestro cuerpo, y peor, nos asustamos, o sea, de desesperación. Las lagartijitas también corrían, como quien dice, atájame o agárrame o llévame a otro sitio, se pegaba en nuestro pantalón, y al último entendimos que esa el picaflor empezaba a llorar, chich, 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 chich. Entonces se paraba ya en el hombro de la persona, como quien dice también, ayúdame. Era una tragedia, verdaderamente, y supimos pues vencer de alguna manera esa parte, pero sin embargo el viento soplaba ya a otra dirección, en esa dirección nos ganaba. De esa dirección, en nuestro encima emprendía, igual que ahí para arriba daba, y ya no podíamos cómo vencer el fuego, y a ese nivel hemos tratado de hacer lo que podemos. Nos venció hacia un flanco, y empezó a arder, pero un desesperado. Un segundo, el bombero un momento se sentó y quiso llorar. Yo le digo, Adriel, carajo, tú eres macho, hermano, nosotros comemos chuño. O sea, era la moral, ¿no? O sea, para poderle levantar la moral, nosotros los chalhuachinos comemos chuños y somos fuertes, no nos podemos achicar. El que iba a 4 patas, definitivamente se escapó ya, ya se fue ya. Ahora, el ingeniero de seguridad del Serenazgo, definitivamente también hacia arriba de 4 patas, cada uno con nuestro batifuego. El batifuego definitivamente en esos lugares ya no valía, no podía salir. Cuando estamos viendo se va, pues definitivamente encima de un muelle se cargó, y dijimos, ¿qué tenemos que hacer con el batifuego? Nosotros vámonos, porque ya no podemos, porque nuestra vida es primero. Y salimos, de igual forma salimos, pero está las pantorrillas, está hinchado. Bueno, hemos salido, pero menos mal, gracias a Dios, hemos salido libres y sanos. Y salimos, dormimos en un tambo, porque no podíamos dejarlo también, y decimos, pues, ¿qué hacemos ahora? Así no podemos dejar, porque la gente también decía, por favor, siga ayudándonos.
y llegó la contingencia de Abancay, y ya empezamos a trabajar con un dron. Decimos, no podemos entrar así, porque nosotros tenemos que empezar con un dron, el fuego. Y a ese nivel, al día siguiente, a las 5 de la mañana estábamos en el lugar con unas 400 personas. Las 400 personas ya guiado por el comandante de Indesi y asimismo por el jefe de Serfor. Entramos y finalmente pues tratamos de mitigar, ¿no? Logramos mitigar el fuego, pero sin embargo en el centro de donde había quemado había unos muelles gruesos. Ese muelle, su raíz se estaba quemando y seguía ardiendo, pero ya no podíamos entrar porque nosotros ya habíamos estado cansados. Los bomberos de Abancay llegaron y ellos también al entrar ya se desesperaron porque era tan lejos, porque estábamos al frente de Curahuasi justamente. Y ya para venirnos, nuevamente dijeron que nuevamente se revivió el fuego. Y nosotros no contentos, seguimos monitoreando desde acá también con su prefecto. Entonces ya ahora están, creo que descansando tranquilo nuestros comuneros de se llama Chaupij, la otra comunidad es no recuerdo exactamente. Entonces ojalá descansen porque estaban desesperados la población en general y era una pena. Los abuelos o las mamitas se desesperaban y dice, al no vernos de abajo cuando no salíamos ya todo el mundo nos habían echado también ya por perdido y habían dicho que seguramente ya murieron, a qué hora hayan venido. Pero sí he visto al hombre más macho, que es acá en Chalhuahuacho, Roca, nosotros lo llamamos como Roca, a Uriel Condori. Ahí lo vi arrodillarse y pedir al señor de Colluriti, ¿no? Porque dijo, señor de Colluriti, líbranos de todo esto. Y así nosotros hemos podido salir libre todos y hemos llegado al distrito de Chalhuahuacho y estamos muy gustosos de haber apoyado a esta comunidad de Chaupij y Añarqui, ¿no? A esas dos comunidades. Entonces nos sentimos orgullosos porque hemos dado también parte de nuestra vida en ahí, porque si el viento venía en contra de nosotros, segurito de repente hubiésemos tenido problemas fatales y de repente también Defensa Civil hubiese tenido el error de haber llevado a estas personas porque el alcalde me lo encomendó. Yo dije, vamos pues nosotros, y a ese nivel hemos ido, pero gracias a Dios estamos sanos y salvos, siguiendo trabajando en nuestro distrito de Chalhuahuacho, mi querido César. Edilberto, a nombre de, yo creo que todas las personas que han escuchado esta entrevista, pues nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a la importante labor que han desarrollado en lograr mitigar este fuego. Por favor, sí, para entender bien, entiendo de que ya prácticamente el fuego se ha logrado extinguir, se ha logrado apagar, ¿esa es la información que nos diste? Sí, definitivamente ahora sí ya se logró apagar, porque nosotros hemos dejado ya a un 95% acabado juntamente con los bomberos de Abancay, ¿no? Entonces, todo el gobierno regional también estaba ahí apoyando con comidas, aguas. Entonces, nosotros hemos dejado ya un 95%, solamente había en el medio, como digo, maderas gruesas, como eran molles y otro tipo de planta que no podíamos apagar porque no hay agua, no hay nada, es un desierto total. Entonces no se podía, ¿no? Entonces eso estaba aprendiendo. Pero sin embargo, yo esta mañana seguí también monitoreando con su prefecto. Entonces su prefecto me acaba de decir que definitivamente ahora sí hay una tranquilidad. Entonces sí se mitigó, sí se ha hecho todo lo posible. Por eso los bomberos de Abancay también nos retiramos juntos a Cotabambas y de ahí nos separamos. Porque ya habíamos terminado, porque habíamos entrado 400 personas, como digo, de distintas comunidades. Llegaron en camiones, y la forma de atacar era pues solamente en la mañana, hasta las 9 de la mañana. Pasa las 9 de la mañana, el viento empieza y ya no se puede. Entonces, sí se ha hecho todo lo posible. Entonces, que yo sepa, ya no podemos hablar mal tampoco, que ya se acabó el fuego, ya definitivamente, porque el subprefecto anoche a las 11 de la noche yo le he vuelto a llamar
ya estaban celebrando y me dijo Edilberto, sí, ya definitivamente ahora sí hemos apagado, porque hemos entrado nuevamente a subir Coilur, que ha venido, no sé qué comunidades más, y cada uno han ido cargando ya agua hacia abajo. Entonces con el agua han combatido todos esos lugares que estaban los focos de incendio. Entonces sí ya hay una tranquilidad. Eso es lo que me manifestó. Ahora en la mañana también igual me manifestó que sí ya hay una tranquilidad. Perfecto, Edilberto. La información que nos das es muy satisfactoria, nos llena de tranquilidad y también alegría, ¿no? Porque definitivamente, tal como lo manifiestas, o sea, animales, seres vivos sufriendo con este incendio forestal y fundamentalmente la propia población de todas estas comunidades. Edilberto, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos César, esta información. Mi César, mi querido, el asunto nosotros hemos vivido en carne propia. Por eso yo pido a mi población, a mi distrito de Chalhuahuacho, que no hagan este incendio. Hemos vivido en carne propia nosotros, como los animalitos, como son el picaflor, te pedía auxilio, o sea, se pegaba a ti, era una pena. La lagartija que venía, primero empezamos a gritar, ¿qué tiene esta lagartija, no? Pero al último llegamos a pensar que la lagartija te pedía auxilio y te corría a ti y se subía a tu pantalón. Era algo triste, ¿no? Ese momento, pero también nosotros con la desesperación, que lagartija nada, porque nosotros teníamos que sí o sí salir de ahí adentro, porque nos había dado vuelta, porque ahora entiendo que el incendio no es tan fácil cuando es en copas. Esas copas cuando quema lleva a un lado el viento y ahí ya se prende nuevamente, más arriba, se prende a tu costado, donde quieres guaridarte, se prende y te desespera ese momento. Entonces no es bueno quemar. Pido a toda la población de Cotabambas, por favor a la provincia, que ya no haya más esto, porque nosotros hemos vivido en carne propia. Verdaderamente yo jamás le había visto a Uriel, que Uriel pidió ahí al señor de Coilurite y por todos nosotros arrodillado, ¿no? Pero sin embargo el viento, el incendio seguía devorando todo un cerro. Entonces no es bueno quemar, por favor, queridos paisanos de Chalhuahuacho, no es bueno quemar, hagan lo posible de mitigar o apagarlo, no sé, pero no podemos nosotros quemar, porque es una pena, como una lagartija te puede correr a tu cuerpo y puede subir a tu pantalón, como un picaflor, el gente que le llamamos puede volar a tu hombro y se puede parar en tu hombro. Es algo que uno no puede entender, pero esos animales también tienen vida y necesitan vivir y no hay que perjudicar. Eso sería mi llamado, mi querido César, para que esto no ocurra en nuestro distrito de Chalhuacho. Edilberto, te agradecemos por la reflexión también y por la importante labor que ustedes han desempeñado y contribuir para que se pueda apagar este incendio. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Edilberto. Buenos días. Gracias, gracias. 8 de la mañana con 1 minuto. Ahí está la reflexión, por favor. Lo dijo bien claro el señor Edilberto Pinares, de Defensa Civil del Distrito de Chalhuahuacho. No, por favor, no intentemos hacer ningún incendio porque afectamos vidas. Sí, por favor. 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos hasta la UGEL de la provincia de Cotabambas, amigos oyentes. Y es que el día de hoy oficialmente se está haciendo el lanzamiento de Quien Estudia Triunfa, edición 2024, organizado por la UGEL Cotabambas, Radio Surfo y con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. Vamos a conversar con el señor director de la UGEL Cotabambas, el profesor Omar Cárdenas. Maestro Omar, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días a todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora, en especial a los estudiantes de todo el ámbito provincial. Reciban un saludo cordial de la UGEL Cotabambas, reiteramos nuevamente el saludo.
Maestro Omar, se ha hecho todas las reuniones correspondientes, todas las coordinaciones necesarias y ya es oficial. El día de hoy se hace el lanzamiento de Quien Estudia Triunfa, edición 2024. Así es, hemos hecho el equipo de gestión pedagógica con el equipo, en este caso de Radio Surfui, las coordinaciones para lanzar este cuarto concurso interescolar de conocimientos Quien Estudia Triunfa, la versión 2024, donde participarán pues todas nuestras instituciones educativas del nivel secundario, en especial nuestros estudiantes que están en el 5º grado de secundaria. Para eso, justamente el día de hoy, estamos haciendo la invitación oficial a todos nuestros estudiantes que están de promoción a que puedan participar en este concurso. Profesor Omar, están invitados los 6 distritos, las instituciones de 5º de secundaria de los 6 distritos. Así es, van a participar en este caso nuestros estudiantes de las instituciones educativas públicas de los 6 distritos. No hay ningún tipo de marginación, en este caso, a estos estudiantes de los 6 distritos. Perfecto. Profesor Omar, ¿hay algún requisito? ¿Se tiene que llenar algún documento? ¿Cómo es la forma de inscripción? Entiendo que el día de hoy está comenzando. ¿Tenemos fecha límite hasta cuándo se va a recepcionar estas inscripciones? Bueno, en este caso ya hemos mandado los documentos a nuestros directores de las instituciones educativas para que tengan conocimiento, adjuntado en este caso las bases del concurso. Y bueno, pues ¿dónde está? Hasta el 20 de septiembre, hasta el 16 de septiembre tenemos en este caso el plazo para inscribirnos. De acuerdo a las bases ya tenemos los números de contacto, los enlaces. En este caso sí hay algunas condiciones más que requisitos. Tenemos que estar en el momento del concurso en una zona donde tengamos conectividad, porque esto se va a hacer a través del medio radial, y para esto pues necesitamos que haya una línea telefónica mínimo para que podamos comunicarnos, y a través de esta estrategia, como ya es un cuarto concurso que ya hemos visto y el año pasado ha sido muy satisfactorio, que ha ganado una institución incluso de un ámbito rural, puedan participar, y todos estamos en las condiciones de hacerlo. Perfecto. Profesor Omar, es importante resaltar el hecho de que, bueno, con esta iniciativa que nace desde la UGEL, desde Radio Surfui, pues bueno, se está contribuyendo y se está también en alguna medida incentivando a que los chicos de 5º de secundaria puedan ver la posibilidad de continuar sus estudios de carácter superior. Este tipo de concursos, eventos, hace que nuestros estudiantes se preparen, desarrollen competencias comunicativas, matemáticas y de cultura general, con el propósito, en este caso, de participar en este concurso, pero esos saberes, esos aprendizajes ya quedan implícitos en su conocimiento, y esto ya pues le va a servir para su educación superior. Definitivamente. Profesor Omar, por favor, desde la dirección, desde la UGEL Cotabambas, haga este llamado a todos los estudiantes de 5º de secundaria, a los padres de familia también, ¿no?, que puedan en alguna medida incentivar a que sus hijos puedan participar en este concurso, ya que el programa también se va a transmitir, es decir, va a haber, digamos, unos representantes, 5 o 6 estudiantes que van a representar a su institución educativa, pero también a la vez desde casa los chicos van a poder participar también resolviendo las preguntas, y va a ser una forma muy interesante de promover la educación de carácter superior en los estudiantes de 5º de secundaria de nuestra provincia de Cotabambas. Haga el llamado, la invitación para que ellos puedan participar. Reiteramos la invitación a todas las instituciones educativas, especialmente a nuestros estudiantes del 5º grado de secundaria, a que puedan organizarse y formar grupos de estudio para que justamente se preparen para este concurso, porque los ganadores justamente van a recibir el premio para todos los estudiantes del grado que representan o del colegio que representan, en este caso el 5º grado de secundaria. En ese sentido, tenemos el tiempo suficiente para delegar nuestros mejores representantes a través de un concurso interno. De repente, veamos el mejor mecanismo, señores directores, señores docentes, para que podamos participar en este concurso que de verdad el año pasado ha sido muy, muy interesante,
los padres, la comunidad estaban expectantes. En ese sentido, reiteramos nuevamente la invitación y que ganen los mejores. Perfecto. Profesor Omar, muchísimas gracias y vamos a tratar nuevamente de comunicarnos con usted el día lunes para dar mayores detalles sobre este concurso de conocimientos. Muchas gracias, muy buenos días. Muy bien, buenos días, Tupananquiscama. 8:07, en todo caso, amigos oyentes, es oficial el lanzamiento de Quien Estudia Triunfa, edición 2024. Ya por cuarta ocasión participan estudiantes de los 6 distritos de quinto de secundaria de nuestra provincia de Cotabambas. No hay, digamos, ninguna restricción que lo imposibilite a usted participar de este concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa. Usted, padre de familia, su hijo está en quinto de secundaria. Usted, joven, señorita, que está cursando ya este último grado de quinto de secundaria, pues bueno, convérselo con sus compañeros, entren en un acuerdo, ¿no? Porque tiene que haber del salón una cantidad determinada de representantes, los cuales van a, vuelvo a decir, representar a su institución educativa, a su respectivo grado, ¿ok? Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos, con mucha alegría. En todo caso, damos inicio y haciendo correspondiente este lanzamiento de Quien Estudia Triunfa, edición 2024. 8 de la mañana con 9 minutos en el informativo Huillarico y vamos a comunicarnos con Aquiles Abarca desde Tambobamba. Mil disculpas, Aquiles, bueno, hace rato nos estaba llamando, intentando comunicarse con nosotros. Hemos tenido todavía ciertas entrevistas programadas, pero bueno, entiendo que el día de hoy en Tambobamba se está dando inicio a la actividad ferial programada en el marco del aniversario de la Restitución Política. Estamos hablando de la quinta feria regional, la 19ª Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal, Gastronómica, Tambobamba 2024. Profesor Aquiles y Minaya, Sumasponche de Cachon Campa. Alian permanan ocupación con anga casane Oaxaca camigichis, lunes poncho cama. Lunes Camaña, profesor Aquiles, muchas gracias, buenos días. 8 de la mañana con 10 minutos, pues bueno, justo como les decía, ¿no? Aquiles nos estaba llamando, bueno, con relativa anticipación, entiendo que también como cualquier otra persona ya tiene actividades programadas. Bueno, nos dicen por acá, ¿no? Parece que no se está escuchando bien. Nos dicen, no es secundario. No, definitivamente es secundaria. Claro, sí, gracias por escribirnos. Le agradecemos a la persona que también nos escribe a través del WhatsApp 974-782420. Muy bien, reiteramos en todo caso esta invitación a Quien Estudia Triunfa, edición 2024. Quien Estudia Triunfa, van a participar alumnos de quinto grado de secundaria, ¿ok? De los 6 distritos de nuestra provincia de Cotabambas. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana ya con 11 minutos. Lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Lisbeth Saldívar, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Javier, buenos días, Gonzalo, buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana. Feliz y contenta porque justamente ya estamos dando respuesta a la pregunta que nos hacían muchos de nuestros docentes de las diferentes instituciones educativas de nuestra provincia. ¿Cómo es? Este año ahí, ¿Quien Estudia Triunfa? No, nuestros estudiantes están preguntando y justamente hoy estamos oficializándoles, como ayer justamente les hemos indicado, ya con la voz del director de la UGEL de Cotabambas, quien nos ha anunciado efectivamente vamos adelante con con este concurso, con esta iniciativa que de hecho año tras año convoca a todos nuestros estudiantes del quinto año de secundaria para con el objetivo, de hecho, de poder de algún modo apoyar, ayudar
desde Radio Surfui, desde la UGEL, a que puedan ellos seguir preparándose. Yo sé que ahora quinto están saliendo, ya están preparados, pero quizá todavía algunas materias por ahí podamos reforzar algo más, ¿no? Entonces, la intención es esa, ¿no? Que sigamos reforzando, y este tipo de concursos va a ayudar justamente a medirse cómo está esa preparación, ¿no? De nuestros estudiantes en Cotabambas, en Coyllurqui, en Mara, en Akira, en Chalhuahuacho, en Tambobamba. Entonces, la intención es esa, ojalá en verdad que cada año podamos seguir mejorando en este concurso, y de pronto pues tengamos las noticias como el año pasado, el ingreso también de nuestros estudiantes en representación de nuestra provincia a las diferentes casas de estudios superiores. Muy bien, entonces estamos atentos, Javier, nosotros al WhatsApp de la radio, las inscripciones o cualquier consulta a través del WhatsApp de la radio al 974-782420, estaremos atentos. Sí, definitivamente, Lisbeth, y algo muy importante en esta edición, vamos a tener la posibilidad de que también, o sea, tenemos definitivamente un grupo de estudiantes que van a representar a la institución educativa, pero también los otros chicos que no van a estar dentro de este grupo también van a tener la posibilidad de participar a través de transmisión de Facebook, van a poder dar sus respuestas y de esa forma también hacer mayor participación de este concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa, que tiene la intención de seguir apoyando en la educación, de seguir promoviendo la educación de carácter ya superior en nuestros estudiantes de quinto de secundaria. Lisbeth, vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Vamos con las portadas. 8 de la mañana con 14 minutos. Corremos con la información para hoy. Empezamos con Chasqui, Apurímac para el mundo. Ejecutivo masificará el gas natural. ¿Qué le parece? Ojalá. Decreto legislativo garantizará obras planificadas en Apurímac y Ayacucho, Cusco, Puno, Junín, Ucayali y Huancavelica. Regiones no concesionadas, con la finalidad de asegurar que a través de las instalaciones se cumplan, acelerar, dice, el acceso de la población o a la población al gas natural. Mientras tanto, instalan y juramentan al Consejo Regional de la Mujer. 4.6 millones de pobladores de zonas rurales consumen agua con niveles inadecuadas de cloro, definitivamente. Eso sí es verdad, ¿no? Y a veces, pues, estamos luchando contra la anemia, contra la desnutrición, pero si no tenemos agua segura, ¿de qué sirve esa lucha? Municipalidad inaugura pistas y veredas en Patibamba. Pistas y veredas, ¿no? Hay que priorizar la salud. Carrocería quedó colgada. ¿Dónde? Tráiler se despista en el puente. Un tráiler que venía de Lima con dirección a Abancay se despistó cuando ingresaba al puente de Casinchigua y casi cae al río Pachachaca. Pachachaca. Es realmente, este nombre hasta me da temor, de verdad no sé, me estremece el cuerpo cuando digo Pachachaca, porque sinceramente no hay un día que no digamos que hubo un accidente por Pachachaca. Terrible, terrible. ¿Qué será este lugar? Me da escalofríos, de verdad. A consecuencia de este accidente, la carrocería pues quedó ligeramente suspendida, el conductor salió ileso, el puente, de acuerdo a la fotografía que se ve, se cayó toda la baranda del puente, una tragedia pues que iba a ser, mira que se quedó al aire prácticamente este carro grande. Una pena. Vamos con más información. Persona encontrada sin vida fue identificado y enterrado en Andahuaylas. Niño sufre caída cuando bajaba de la combi de la línea 1 en Abancay. Oye, en todo lugar sucede esta situación, no corran. Si bien es cierto, nuestros hijos tienen que ir, pues, tienen que tomar el bus para ir al colegio, entonces hay que cuidarlos a nuestros hijos. Ni siquiera están terminando de subir, ni siquiera están terminando de bajar, el carro ya arranca. ¿Y cuántos accidentes hemos visto y hemos escuchado de los pequeñitos? Tengamos mucho cuidado, señores conductores. Siempre piense que está llevando a sus hijos, no piense que esté llevando a hijos ajenos. Cuando usted piensa que está llevando a sus hijos, va a ser un poquito más consciente y va a poder cuidarlos. Muchas solicitudes. OMPE admitió 27 kits electorales de revocatoria en Apurímac. 8 de la mañana con 17 minutos. Vámonos rapidito al recuento de información. Nos vamos hasta Cusco con el diario El Sol para hoy viernes 23 de agosto. Desbaratan banda.
dedicada a la extorsión, trata y microcomercialización de droga. El jefe de la región policial Cusco, Julio Becerra, indicó que durante el operativo se ha detenido a 8 personas, una en la provincia de Cañete, Lima, a las otras 7 en la región de Cusco. También se han incautado 10.000 soles y 12 motocicletas. Además, se han intervenido 5 inmuebles. Uy, ojalá que esto ya baje realmente. Por otro lado, la información del diario El Sol, y se entregó la llave de la ciudad al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales. Municipalidad del Cusco hizo un reconocimiento al Tribunal Constitucional. Arrestan en Estados Unidos a sicario peruano acusado de 23 muertes. Uy, ¿qué tal? Bonito, ¿no? Bonito cómo hacernos conocer en el extranjero. Ahí está, pues. El diario El Cusco nos dice en su portada, sujetos se dedicaban a la extorsión, trata de personas, préstamos gota a gota en Cusco. Policía Nacional del Perú desarticula banda criminal Dandy Express. Golpe a la delincuencia en la madrugada permitió la captura de 8 colombianos en inmuebles ubicados en la ciudad imperial. Sujetos quedaron en detención preliminar para elaboración de los expedientes acusatorios. La acción de la ley permitió también captura de cómplice en Cañete. Que se los lleven a su país, que se los lleven. No creo que se queden en cárcel acá y nosotros tengamos que alimentarlos para variar. Más de 10.000 puestos de trabajo ha creado en lo que va del año el gobierno regional de Cusco. ¿Qué tal? El gobernador Werner Salcedo destaca que su gestión reduce, dice, las brechas de desempleo y pobreza en la región con ejecución de 147 proyectos que se ejecutan en las 13 provincias de la región. En ese sentido, el Instituto Peruano de Economía evidenció que Cusco ha registrado un 4.5% de crecimiento del empleo en el segundo trimestre de 2024. Pero no se nota, no se nota. Montos van desde 40 hasta 20.000 soles de acuerdo a condición del beneficiario. Desde el 27 de agosto devuelven dinero a los Fonavits. Por fin, oye, de a poquito. Pero hay muchos todavía, ¿no? Que no, y por muchas situaciones no están recibiendo los Fonavistas lo que les corresponde. Nos vamos hasta Arequipa, que nos trae en su portada El Correo. Madre de familia murió debido a derrumbe en Secocha. Falleció aplastada. Cecilia Quispe y Ventura recogía mineral en una labor mineral cuando de pronto varias rocas terminaron por sepultarla. Ella era el único sustento de su familia tras un accidente de tránsito que dejó en silla de ruedas a su esposo. Una pena realmente la situación y seguramente pues hay hijos por medio de ello. Ay, señor, ¿qué es lo que sucede a veces, no? Con muchas familias que definitivamente, pues, día a día tienen que trabajar. 8 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos con el diario El Comercio. Poder Judicial afirma que refleja espíritu totalitario. Rechazan proyecto de Cerrón para que comisión fiscalice a magistrados. Segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, dice que creación de este grupo servirá para control político. Abogados consultados por este diario remarcan que sería inconstitucional. También presentó una iniciativa que limita las diligencias judiciales cuando existan procesos de recusación o inhabilitación. Esto beneficia pues al prófugo Vladimir Cerrón, indican los especialistas. Mientras tanto, Pedro Castillo usó helicópteros y avión de las Fuerzas Armadas para ir a los cumpleaños de su hermanísima. Vamos con más información. Más de 13.000 víctimas cuentan con el botón de pánico en el Perú. Prohíben, dice, a los serenos golpear con sus bastones en cabeza, cuello y tórax. ¿Y cómo se van a defender, pues? Vamos con más información. Otro diario que tenemos entre manos para poder compartir con ustedes es Gestión que nos trae para hoy. Gestión viernes 23 de agosto. 4 millones de afiliados a AFP retiraron más de 27 millones.
Al finalizar el proceso iniciado hace 3 meses, casi la mitad de los aportantes al sistema privado de pensiones dispuso de sus ahorros para la jubilación. Congreso rechazó reconsideración de la segunda votación con la que se aprobó la reforma del sistema provisional y su promulgación ahora dependerá del Ejecutivo. Hasta 24 operaciones de inversión rinden más de 10%. Las alternativas más rentables son acciones mineras y fondos mutuos que invierten en la bolsa de Nueva York con ganancias de hasta 21.9%. Inversión privada está más propensa a la inestabilidad política. Dice así para hoy Gestión: 7 de cada 10 peruanos han utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial. Vamos con más información. El peruano Estado garantiza recursos a proyectos de masificación. 100.000 nuevos hogares, dice, accederán a gas natural. Ministerio de Energía y Minas coordina con autoridades de Apurímac, Ayacucho, Junín, Puno y Ucayali para acelerar conexión al servicio. MINE ha suscrito contratos para instalar plantas satélite de gasificación de combustible limpio en Cusco y Huancavelica. Más información. Perú 21, ¿qué nos dice Perú 21? Hermano del prófugo de Perú Libre quiere crear en el Congreso una comisión para perseguir a jueces y fiscales. Ley Cerrón. Si se aprueba el proyecto, una decena de magistrados que procesaron a Vladimir Cerrón serían encausados. ¿Qué le parece? Qué terrible, ¿no? A la medida de ellos sacan las leyes, a la medida, todo tiene que estar, al milímetro, calculadamente, ¿sí o no? Tribunal Electoral consolida fraude de Maduro, aumentan los aplicativos de préstamos sangrientos. Así están los diarios para hoy. Y la República, que nos trae: Maduro trata de, dice, consumar el fraude. Pese a la comprobada derrota y su negativa de presentar las actas de votación, el sistema de justicia ratificó su reelección para un tercer mandato de 6 años. Gobiernos empiezan a pronunciarse, critican el fallo judicial. Chile no reconoce ese falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía, manifestó el presidente del país sureño, Gabriel Boric. 8 de la mañana con 25 minutos. Así está la información para hoy, queridos amigos. Y bueno, de hecho que la información deportiva también viene, unos minutitos tienen allí nuestros amigos. Muchísimas gracias. Les escucho y les leo a las 9 de la mañana en La Chambita al 974-7824-20. Gracias. Buenos días, compañeros, y que tengan un buen fin de semana. Perfecto. Gracias, Lisbeth. Buen día. Buen día. 8:25, amigos oyentes, a las 9 de la mañana se viene La Chambita por Radio Surfo y La Voz de Todos, un espacio de avisos económicos, una posibilidad muy importante para que usted también pueda, lógicamente, mis amigos oyentes, comprar, vender. ¿Tiene algo para vender? Puede promocionarlo en La Chambita. ¿Tiene alguna iniciativa, algún emprendimiento, algún negocio? Puede promoverlo a través de La Chambita. ¿Está necesitando de algún servicio especial, un ingeniero? ¿Está necesitando, digamos, comprar algún bien, algún inmueble? Pues bueno, solicítelo a través de La Chambita. 8:28 en la parte final ya, amigos oyentes. Pues bueno, en el marco del aniversario de nuestra provincia de Cotabambas, para el día de hoy se está programando el inicio de las actividades de la Feria Agropecuaria, la 10ª feria, también la 19ª Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal, Gastronómica, Tambobamba 2024, en el marco del 64 aniversario de restitución política de la provincia. Para ello, la Municipalidad Provincial de Cotabamba se está invitando a formar parte y celebrar en el campo ferial de Pampaña Pata de Tambobamba, mañana sábado 24 de agosto a partir de las 4 de la tarde, gran noche ganadera. Están invitados para poder participar. Y bueno, nosotros también el día de mañana vamos a estar ahí presentes, vamos a hacer una cobertura de esta bonita feria que organiza todos los años la Municipalidad Provincial de Cotabambas.
Amigos, en la parte final, solo unos datos en el plano deportivo. Edwin Oviedo, Poder Judicial absuelve en última instancia a Edwin Oviedo por caso Los Huachiturros de Tumán. La imputación de la Fiscalía contra Edwin Oviedo fue por las muertes de Manuel Rimarachín Cascos y también Percy Farropite, por la que solicitaron 26 años de cárcel contra el empresario y ex dirigente deportivo por cada una de las víctimas. Por otra parte, no va más en el César Vallejo. Paolo Guerrero quedó libre tras resolución de Cámara de la Federación Peruana de Fútbol. Este jueves se oficializó la resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol respecto al futuro futbolístico de Paolo Guerrero. Posiblemente en esta semana lo estén presentando en el Alianza Lima. Digo, la próxima semana, Luis Advíncula fue expulsado a los 46 segundos ante Cruzeiro y salió entre lágrimas. El peruano Lucho Advíncula cometió un terrible pisotón y dejó a Boca Junior con un hombre menos. Bueno, definitivamente Luis Advíncula se dio cuenta perfectamente del error que cometió. Ni bien ocurrió el incidente, pidió perdón, pero bueno, el juez determinó la expulsión inmediata. Tarjeta roja para Luis Advíncula. Amigos oyentes, punto final al informativo Huillaricuy. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de información para ustedes y lógicamente más adelante 9 de la mañana se viene la chambita, luego se viene rumbo al mediodía, 3 de la tarde se viene David Vargas con Celebra la Tarde con Surfuy, 5 de la tarde su servidor Javier Chejia los va a volver a acompañar en Avenida Musical, 6 de la noche se viene la pichanga de Surfuy, así que están invitados para continuar en la programación de Surfuy, la voz de todos. Que tengan un buen fin de semana, cuídense, chao. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy.